Icoterms 2020. ¿Qué son los Icoterms? Los Icoterms son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compra-venta de mercancías. Ayudan a la interpretación de los contratos de compra-venta y evitan malos entendidos entre las partes. Más concretamente, describen los siguientes aspectos: en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor al comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro, qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes y reglas para cualquier modo o modos de transporte. Reglas para cualquier modo o modos de transporte. Ex-work en fábrica. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando pone la mercancía a disposición del comprador en un lugar designado como una fábrica o un almacén. A ese lugar designado puede ser o no las instalaciones del vendedor. Cabe destacar que esta regla puede utilizarse con independencia del modo o modos de transporte que se elija. Ex-work es la regla Icoterm que impone el conjunto más reducido de obligaciones al vendedor. Por otra parte, las obligaciones de la parte vendedora son las siguientes. El vendedor debe suministrar la mercancía y factura comercial, entregar la mercancía en el lugar pactado y principalmente se encarga de embalar la mercancía, a menos que sea usual para este comercio en particular. En cuanto a las obligaciones de la parte compradora, implica la carga, el transporte, los trámites de exportación, carga a bordo, flete, seguros, descarga de buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga en destino. FCA, franco porteador, lugar designado. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de estas dos maneras. Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la mercancía es entregada y se carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Segundo, cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando, habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el otro lugar designado y está preparada para la descarga desde aquellos medios de transporte del vendedor y a la disposición del porteador o de otra persona designada por el comprador. En cualquiera de las dos opciones que se escoja como lugar de entrega, dicho lugar identifica dónde el riesgo se transmite al comprador y el momento a partir del cual los costos son por cuenta del comprador. Para las obligaciones de la parte vendedora son las siguientes: embalaje y verificación, carga, transporte y trámites de exportación. Por otra parte, las obligaciones de la parte compradora son las siguientes: carga a bordo, flete, seguros, descarga de buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga en destino. CPT, transporte pagado hasta, significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador poniéndolo en poder del porteador contratada por el vendedor o procurando así la mercancía entregada. El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posesión física de las mercancías de la manera y en el lugar apropiado para los medios de transporte utilizado. Una vez que la mercancía se ha entregado al comprador de este modo, el vendedor no garantiza que la mercancía llegue al lugar de destino en buen estado, en la calidad estipulada o incluso que llegue. Esto es así porque el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en poder del porteador. En cuanto a las obligaciones de la parte vendedora, son las siguientes: embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación, carga a bordo, flete y descarga de buque. Para las obligaciones de la parte compradora son las siguientes: seguros, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga en destino. Sí, transporte y seguro pagado hasta. Este Icoterm puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. SIP indica que el vendedor debe de responsabilizarse de hacer llegar la mercancía al punto de destino acordado entre el vendedor y comprador a bordo del medio de transporte que el vendedor decida. Las obligaciones de la parte vendedora son las siguientes: embalar, marcar y verificar la mercancía de manera apropiada para su transporte, a menos que la parte contratante haya especificado requisitos para su embalaje marcado.
Cargar la mercancía al transporte interior en origen. Contratar el transporte interior en origen. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de exportación. Cargar la mercancía al flete internacional. Contratar el flete internacional. Contratar un seguro apropiado para las mercancías a trasladar y al medio de transporte que se esté utilizando. Las obligaciones de la parte compradora son las siguientes. Descargar la mercancía del flete internacional. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de importación. Pagar los impuestos de importación, sea el caso. Contratar el transporte interior en destino. Entregar la mercancía y descargarla en el punto acordado. Cabe mencionar que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en poder del porteador. DAP. Entrega en el lugar. DAP puede utilizarse con independencia del modo de transporte que se esté utilizando y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. DAP indica que el vendedor debe de poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado con el comprador. Las obligaciones de la parte vendedora son las siguientes. Embalar, marcar y verificar la mercancía de manera apropiada para su transporte a menos que la parte contratante haya especificado requisitos para su embalaje y marcado. Cargar la mercancía al transporte interior en origen. Contratar el transporte interior en origen. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de exportación. Cargar la mercancía al flete internacional. Contratar el flete internacional. Las obligaciones de la parte compradora son las siguientes. Contratar un seguro apropiado para las mercancías a trasladar y al medio de transporte que se esté utilizando. Descargar la mercancía del flete internacional. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de importación. Pagar los impuestos de importación, sea el caso. Contratar el transporte interior en destino. Entregar la mercancía y descargarla en el punto acordado. En cuanto a la transmisión de riesgos, el vendedor corre con todos los riesgos hasta que la mercancía se haya entregado al comprador en los medios de transporte de llegada o preparada la mercancía para la descarga en el punto acordado. DPU. Entregada en el lugar descargada. DPU puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Entregada en el lugar descargada significa que el vendedor entrega los bienes y al mismo tiempo el riesgo y los costos se transfieren al comprador cuando los bienes se descargan del medio de transporte de llegada y se entregan al comprador. El lugar de entrega se realiza en el destino indicado en el contrato o en un punto acordado entre el comprador y el vendedor. Las obligaciones de la parte vendedora son las siguientes. Embalar, marcar y verificar la mercancía de manera apropiada para su transporte, a menos que la parte contratante haya especificado requisitos para su embalaje marcado. Cargar la mercancía al transporte interior en origen. Contratar el transporte interior en origen. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de exportación. Cargar la mercancía al flete internacional. Contratar el flete internacional. Descargar la mercancía del flete internacional. Las obligaciones de la parte compradora son las siguientes. Contratar un seguro apropiado para las mercancías a trasladar y al medio de transporte que se esté utilizando. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de importación. Pagar los impuestos de importación, sea el caso. Contratar el transporte interior en destino. Entregar la mercancía y descargarla en el punto acordado. DDP. Entregada derechos pagados. DDP puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar entre el comprador y el vendedor. Las obligaciones de la parte vendedora son las siguientes. Embalar, marcar y verificar la mercancía de manera apropiada para su transporte, a menos que la parte contratante haya especificado los requisitos para su embalaje marcado. Cargar la mercancía al transporte interior en origen. Contratar el transporte interior en origen. Llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de exportación. Cargar la mercancía al flete internacional. Y contratar el flete internacional. Las obligaciones de la parte compradora son las siguientes. Contratar un seguro apropiado para las mercancías a trasladar y al medio de transporte que se requiera. Descargar las mercancías del flete internacional.
llevar a cabo y pagar todos los trámites relacionados al despacho de importación, pagar los impuestos de importación, sea el caso, contratar el transporte interior en destino, entregar la mercancía y descargarla en el punto acordado. Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. FAS, franco al costado del buque. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, cuando la mercancía se coloca al costado del buque, por ejemplo en el muelle o en una barcaza, designado por el comprador, en el puerto de embarque designado o cuando el vendedor procura la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque, y el comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante. El vendedor corre con los costos y riesgos desde el embalaje y la verificación, la carga, el transporte y los trámites de exportación. El comprador corre con costos y riesgos desde la carga a bordo, el flete, descarga de buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga en el destino. FOB, franco a bordo. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado, o procura la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, y el comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante. El vendedor corre con costos y riesgos desde embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación y carga a bordo. Y el comprador corre con costos y riesgos desde flete, descarga de buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga en destino. CFR, costo y flete. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o procura la mercancía así entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía, tanto si ésta realmente llega a su destino o no, en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso si no llegara. El vendedor corre con los costos y riesgos de embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación, carga a bordo y flete. Y el comprador corre con costos y riesgos de descarga del buque, trámites de importación, transporte hasta destino, descarga en destino y el seguro. CIF, costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o procura la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía, tanto si ésta realmente llega a su destino o no, en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso si no llegara. El vendedor corre con los costos y riesgos desde embalaje y verificación, carga, transporte, trámites de exportación, carga a bordo y flete. Y el comprador corre con costos y riesgos de descarga de buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descarga en destino.